Hermanos, el sermón de esta mañana es titulado La exposición del Antiguo Testamento y continuamos con nuestro estudio exegético, hermanos, en el libro de Hechos. En esta ocasión estudiamos el libro de Hechos, capítulo 7, versos 1 al 53. Como mencioné el domingo pasado, hermanos, estas 3 semanas, la semana pasada, hoy y la semana que viene, la semana que entra, estaremos estudiando la vida y los hechos, hermanos, del primer mártir de la iglesia, Esteban. En la predicación de la semana pasada, hermanos, hablamos de los hechos del arresto de Esteban. Vimos cómo lo sucedido en aquella ocasión era muy parecido a los hechos sucedidos con Cristo. En estos hechos, hermanos, falsos testigos persuadidos por el Sanedrín acusaron a Esteban de varios delitos que iban en contra de las creencias judías, tales como la blasfemia en contra de Dios y Moisés. Y después las acusaciones escalaron y lo culparon de decir que Jesús destruiría el templo y que lo reconstruiría el tercer día, y también lo acusaron de cambiar las tradiciones de Moisés, o en otras palabras, lo acusaron de cambiar la ley de Dios. Brethren, this morning our sermon comes from the book of Acts, chapter 7, verse 1 to 53. As we continue our expository sermon series in the book of Acts, the sermon of this afternoon is titled, The Exposition of the Old Testament. As I mentioned last Sunday, for 3 weeks, which is last week, today, and next week, we will be studying the life and deeds of the first martyr of the church, Stephen. In our sermon last week, we talked about the facts of the arrest of Stephen. We saw what happened on that occasion as being very similar to the events in the arrest of our Lord Jesus Christ. In last week's account, the false witnesses persuaded by the Sanhedrin accused Stephen of several crimes of the Jewish beliefs. Some of them saw such blasphemy against God and Moses, and after that the accusations of these false witnesses escalated, and they blamed Stephen of saying that Jesus will destroy the temple and rebuild it in 3 days. They also accused them of changing the traditions of Moses. In other words, they accused them of changing the law of God. Hermanos, en nuestra narrativa el día de hoy estudiaremos la exposición de Esteban del Antiguo Testamento, hermanos, como defensa, no de él mismo, sino la defensa que él hizo por Dios a enviar a Cristo. Esta defensa, hermanos, de Esteban, al ser muy extensa y completa, estudiaremos de una forma diferente. En otras palabras, son 53 versículos. No vamos a ir de uno por uno como hemos ido antes, sino lo vamos a estudiar en un diferente contexto. Y nos enfocaremos específicamente en los versos 53 a 51. Y la semana que entra, primero Dios, estudiaremos versos 54 al 60. Brothers and sisters, in our account today, we will study Stephen's exposition of the Old Testament as a defense not of himself, but as a defense of why God sent Jesus as the Savior. But because this defense of Stephen is very extensive and complete, we will study it in a different way. We will read Stephen's exposition of the Old Testament as we go into our text. And at the end, we will focus in the very last verses of chapter 5, verse 51 to 53. And next week, God willing, we will study verses 54 to 60 to finish up with Stephen's deeds and acts. And so, hermanos, esto me lleva al primer punto, la exposición de los padres. Este primer punto, hermanos, vamos a estar viendo los 50 versos. Entonces les pido que pongan atención para que me sigan donde voy y puedan leer en sus Biblias. Les aconsejo, hermanos, que esta semana lean esos versículos y comparen con lo que hemos dicho hoy para que podamos tener un mejor contexto. El primer punto, hermanos, es la exposición de los padres. Versos 2 al 7.
Para empezar, hermanos, quiero mencionar que este discurso de Esteban es el más largo escrito en el libro de Hechos. No solamente que es una predicación, sino que es una defensa. ¿Ok? Como mencioné la semana pasada, el servicio de Esteban en la iglesia, hermanos, no era como cualquier otro hermano de la iglesia. Esteban era un diácono a quien Dios le dio especial atención y gracia para hacer aún milagros como lo hicieron los apóstoles. Una vez más, esto no significa que toda la iglesia lo hace. Fue específicamente Esteban y a Felipe, los nombres que escuchamos fuera de los apóstoles. Hasta este momento, los apóstoles, hermanos, han formado dos oficiales del gobierno de la iglesia. Número uno, los apóstoles son los pastores y maestros, en otras palabras, los ancianos. Y número dos, los diáconos son quienes sirven las diferentes necesidades, no solo de la iglesia, sino de los ancianos también. Al ser este sermón el más largo escrito en el libro de los Hechos, hermanos, nos da luz de su importancia. Este mensaje es muy importante, dado a que en su defensa, Esteban da el historial de cómo Dios lidió con Israel en tiempos pasados y con esto da entrada a explicar la vindicación del cristianismo. And this, brothers and sisters, takes me to the first point of the sermon, which is the exposition of the fathers, verses 1 through 50. I will be jumping from verse to verse, so please follow me and continue reading the word with me. I would exhort you and invite you to come home and read this passage at home and compare to what we say, so you have a greater context of what we're talking about. And so to begin, we will go from verses 2 to 7. And I would like to mention that Stephen's exposition of the Old Testament is the longest written in the book of Acts. I would like to say, and I want to tell you, I wanted you to know that this is not only a sermon or an exposition of the Old Testament, but it's also a defense of the Word. As I mentioned before, last week, Stephen's service in the church was not like any other common brother of the church. It was a little different. Why? Because we read of Stephen and Philip, which read in 2 weeks, that these two brothers had grace of God and the gifts of God to also do signs and miracles. But this is the only people we find that did miracles outside of the apostles. Now, knowing that this is the longest sermon in the book of Acts, that shines light that Stephen is a very important person in the scripture. It's not like any other person. So that tells you right away, it is not a norm for the church for people to do miracles and signs. At this time, the apostles have formed the two government officials of the church. Number one, the apostles, who are the teacher, pastors, or elders. And number two, the deacons, who serve in the church in the different needs, not only in the needs of the church, but the service of the elders and pastors as well. Stephen's sermon, being the longest sermon written in the book of Acts, gives us light of its importance. I say that one more time. This message is very important, given that it's in his defense, Stephen gives the history of how God dealt with Israel in the past. Listen to this. And this gives way to explain the vindication of Christianity. Y en el verso 2, hermanos, leemos a Esteban diciendo, escúchenme, hermanos y padres. Al hacer esto, hermanos, llama su atención para en los versos 2 al 8 dar su defensa de Abraham. En el verso 3 más específico, hermanos, leemos las palabras, y él le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo me mostraré, le dijo Dios a Abraham. En los versos 9 al 19, hermanos, vemos que Esteban está haciendo su defensa de José, hijo de Jacob, y la muerte del mismo, o sea, de Jacob.
Y leemos en los versos 9 y 10, hermanos, lo siguiente. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador de Egipto y sobre toda su casa. In verse 2, we read Stephen saying, "Brothers and fathers, hear me." By doing this, Stephen gets their attention for the things that matter to them. He's about to prove from verses 2 to 8 his defense of Abraham. To be more specific, verse 3, we read the words, "And said to him, Go out from your land and from your kindred, and go into the land that I will show you." In verses 9 to 19, we see Stephen doing his defense of Joseph, the son of Jacob, and he speaks of Jacob's death. And we read in verses 9 and 10 the words, "And the patriarchs, jealous of Joseph, sold him into Egypt, but God was with him and rescued him from all of his afflictions and gave him favor and wisdom before Pharaoh, king of Egypt, and made him ruler over Egypt and over all his household." En los versos 20 al 44, hermanos, del capítulo 7, Esteban propone su defensa de Moisés. En los versos 36 al 38 específicamente leemos las palabras: "Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto y junto con un ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida o los oráculos divinos para transmitirlos a ustedes." También algo muy importante, hermanos, que debo mencionar es el versículo 44. El versículo 44 dice: "Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés conforme el modelo que había visto." In verses 20 to 44, Stephen proposes his defense of Moses. In verses 36 to 38, more specifically, we read the words, "These men led them out, performing wonders and signs in Egypt, at the Red Sea, and in the wilderness for 40 years. This is the Moses who said to the Israelites, 'God will raise up for you a prophet like me from your brothers.' This is the one who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him at Mount Sinai, and with our fathers. He received the living oracles to give to us." Something very important that I need to mention and I need to talk about is verse 44 with the words, "Our fathers had the tent of witness in the wilderness, just as he who spoke to Moses directed him to make it according to the pattern that he had seen." Hermanos, en el verso 45, Esteban hace su defensa de Josué con las palabras: "A su vez, habiéndolo recibido nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones, o sea, los gentiles, que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David." En el verso 46, la defensa de David por manos de Esteban, hermanos, con las palabras: "Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el pueblo de Dios de Jacob, para el Dios de Jacob." En el verso 47, la mención y defensa de Salomón, hermanos, con las palabras: "Pero fue Salomón quien le edificó una casa." Es muy importante también, hermanos, aquí mencionar los versos 48 al 50. Vean lo que dice: "Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta: 'El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies.' ¿Qué cosa me edificarán?", dice Dios. "¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas?" In verse 45, Stephen makes his defense of Joshua
with the words, our fathers in turn brought in with Joshua when they disposed the nations that God drove out before our fathers. So it was until the days of David. In verse 46, the defense of David with the words, who found favor in the sight of God and asked to find a dwelling place for the God of Jacob. Verse 47, the words in defense of Solomon with the words which we read. But it was Solomon who built a house for him, for God. It is also important to read and to mention verses 48 to 50, which they read. Yet the Most High does not dwell in houses made by hands. As the prophet says, heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Did not my hand make all these things? Hemos leído, hermanos, todos estos versículos con el fin de entender cuál es el mensaje principal que Esteban está defendiendo. En este discurso, hermanos, Esteban mencionó a Abraham y a Dios diciéndole fuera de su tierra. En otras palabras, Dios bendijo a Abraham fuera de la tierra donde Abraham había nacido. Esteban demuestra, hermanos, que Dios bendijo y rescató a José de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Una vez más, el énfasis de la bendición de Dios, hermanos, es fuera de la tierra en este caso de José. Esteban, hermanos, también defendió que Dios bendijo a Moisés, haciéndolo un hombre instruido en sabiduría de los egipcios, y lo hizo poderoso en palabras y hechos. Una vez más, hermanos, quiero enfatizar que fue en Egipto. En otras palabras, no era tierra de Moisés. So, ya van 3 ejemplos que Dios bendice a estos hombres, no en sus tierras. Esteban defendió a David diciendo que David halló gracia delante de Dios, y después menciona a Salomón edificando la casa de Dios. En estos 50 versículos, hermanos, también mencionó el tabernáculo y el templo. Now, I would like to say that we have read all of these verses in order to understand what is the main message that Stephen is defending. In this account, Stephen mentioned Abraham and how God blessed him out of his land. Stephen shows that God blessed and rescued Joseph from all of his afflictions and gave him favor and wisdom before Pharaoh in Egypt. Once again, I want to emphasize that God's blessings for these 2 men, Abraham and Joseph, are outside of their land. Stephen expounded how God blessed Moses, making him an educated man in the wisdom of the Egyptians, and made him mighty in words and deeds. Once again, I want to emphasize that God blessed Moses in Egypt, not in his land. Stephen defended David, saying that he found favor before God, and then he mentioned Solomon building the house of God. In these 50 verses, at the very end, Stephen also mentioned the tabernacle and the temple. ¿Qué quiero que aprendamos, hermanos, de todos estos versos? Que con esta defensa, hermanos, empezando con Abraham hasta Salomón, Esteban demuestra que Dios bendijo a los padres fuera de sus tierras. En otras palabras, hubo cambio, hermanos. Hubo innovación. Dios trató con los israelitas en diferentes formas, en diferentes lugares. Esteban con esto demuestra, hermanos, que si Dios cambió muchas veces la forma que lidió con Israel anteriormente, ¿quién podría cuestionar que la ley y el templo serían permanentes? En otras palabras, está defendiendo que Dios ha cambiado a través de los años con diferentes personas. Por lo tanto, Dios mismo puede cambiar el templo y la ley misma. ¿A qué me refiero cambiar la ley? Me refiero a lo que hablé la semana pasada. Ellos entendían que la salvación era por las obras. Nosotros sabemos que ha sido por la fe, siempre fue por la fe desde Abraham.
So Esteban encontró una diferencia teológica entre la ley y la gracia. Esteban, hermanos, al hacer mención del templo en el versículo 47 al 50, comprueba que Dios no está limitado a estar en un solo lugar. Es por eso que él cita, hermanos, Isaías 66, 1 y 2. El cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies, y todo lo demás que dice este pasaje. Con esta mención de Isaías, hermanos, y el templo, refuta los falsos cargos de los cuales leímos aquí en Hechos, capítulo 6, verso 14. Now, what do we learn from all these verses? We learn that Stephen in his defense, starting with Abraham all the way to Solomon, shows that God blessed the patriarchs or the fathers outside of their own land. In other words, there was change. There was innovation. God dealt with Israel in different ways. With this, Stephen shows that if God often changed the way he dealt with Israel before, who could question the law in the temple would be permanent? By mentioning the temple in verses 47 to 50, Stephen proved that God is not limited to being in one place. For that reason, he quotes Isaiah 66, 1 and 2. Heaven is my throne and the earth is my footstool, says Isaiah. With this mention of Isaiah in the temple, Stephen refutes the false charges which we read before here in Acts chapter 6, verse 14. Y de esta forma, hermanos, llegamos al segundo punto de nuestro sermón, la culpabilidad de los judíos, versos 51 al 53. Y empezamos en el verso 51, hermanos. Pero antes quiero mencionar que en los versos 51 al 53, Esteban pasa a demostrar la culpabilidad de los judíos. Y comienza en el versículo 51, hermanos, con las palabras: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Palabras duras, hermanos. Es necesario saber, hermanos, que estas dos palabras, tercos e incircuncisos, solo están escritas en esta ocasión en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Debo mencionar que estas palabras son mencionadas anteriormente en el Antiguo Testamento en Éxodo 33:5 y Deuteronomio 9:13 sucesivamente, donde Dios mismo caracteriza las acciones de Israel cuando se rebelaron en contra de Moisés. Después, hermanos, pronuncia sobre ellos las palabras: resisten siempre el Espíritu Santo como hicieron sus padres, así lo hacen también a ustedes. Esta segunda parte del verso, hermanos, es muy importante de entenderla correctamente. So les pido por favor que pongan atención cuando voy a llegar ahí. So this takes me to the second point of the sermon, which is the guilt of the Jews, verses 51 to 53. I would like to say that verses 51 to 53, Stephen goes to prove the guilt of the Jews. And here in verse 51, he begins with the words: you stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears. What a harsh words. It is very important to mention that these two words, stiff-necked and uncircumcised, are written only one time in the New Testament, and this is the one time. Although I have to mention that these words were written before in the Old Testament in Exodus 33:5 and Deuteronomy 9:13 successively, where God himself characterizes the actions of Israel when they rebelled against Moses. After that, he pronounces the words at the end of the verse 51, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. This second part of this verse is very important to understand it correctly. So please follow along and pay attention to what I have to say. Digo esto, hermanos, porque aquellos que sostienen la creencia sinérgica,
Déjenme decirles qué es la creencia sinérgica. La creencia sinérgica, hermanos, ellos creen que el poder de Dios más la decisión del hombre trabajan juntos y son necesarios para la salvación. En otras palabras, Dios necesita el permiso de un hombre para poder salvarlo. La creencia sinérgica, hermanos, la tienen la mayoría de las veces los arminianos tradicionales y arminianos que no consideran ser arminianos, pero dicen que tienen la posición bíblica. En otras palabras, la palabra sinérgico significa trabajo entre dos personas. Ellos creen que una persona para poder ser salva necesita la decisión del hombre y el poder de Dios para salvar. Obviamente nosotros no creemos eso. Y ellos, hermanos, usan este pasaje para defender su creencia sinérgica. Aseguran, hermanos, que cuando leemos las palabras del 51, resistir al Espíritu Santo, como dice este pasaje, implica que las personas tienen la capacidad y poder no solo para resistir al Espíritu, sino también para recibir y aceptar al Espíritu. Esta creencia, hermanos, obviamente está equivocada por muchas razones, pero el simple estudio exegético de este solo pasaje, hermanos, nos demuestra que la interpretación sinérgica de este pasaje está equivocada. Las palabras clave en este pasaje, hermanos, son incircuncisos de corazón. Vamos a ver por qué son las palabras clave. Cuando leemos, resisten siempre el Espíritu, ahí en el verso 51, la palabra que leemos ahí como resisten es una expresión muy fuerte, hermanos, que en el idioma original significa una resistencia activa. En otras palabras, es algo que está activo, no se detiene. Significa una oposición activa, activamente están opuestos a Dios. Otra definición de esa palabra es caer en contra de un enemigo. En otras palabras, hermanos, una persona no regenerada, usando el pasaje de este lenguaje, una persona no circuncidada, no puede recibir el Espíritu de Dios. Al contrario, lo único que puede hacer es rechazar al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, demuestra esto en Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Vean lo que dice. Porque no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Atención a lo que dice estas palabras, hermanos. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. ¿Quién hace la circuncisión? El Espíritu. No es la decisión de los hombres, es el Espíritu el que hace la circuncisión. Now I say this because those who hold the synergistic belief, now what's the synergistic belief? The belief that God's power and man's decision work together and are necessary for salvation. In other words, God needs man's permission to save him. The people that hold this synergistic position are the classical traditional Armenians, and those who don't call themselves Armenians but call themselves that they have the right biblical interpretation is what they say. I have to say that these synergistic believers use this passage to defend their synergistic belief. And they assure that the words we read in this passage resist the Spirit, as it is written in this passage, implies that people have the ability and the power not only to resist the Spirit, but also to receive and accept the Spirit. This belief is obviously wrong for many reasons, but the simple exegetical study of this passage alone shows us that the synergistic interpretation of this passage is wrong. The key words in this passage are uncircumcised in heart. When we read the words always resist the Holy Spirit, the word we read here as resist is a very strong expression that in the original language means an active resistance, an active opposition. In other words, there's a continuous opposition.
It also means to fall against to an enemy. In other words, an unregenerate person, borrowing the language of this verse, an uncircumcised person cannot receive the Spirit of God. On the contrary, all they can do is reject the Spirit of God. And Paul speaks of this in Romans 2:28-29 with the words, "For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical." Listen to this. "But a Jew is one inwardly, and the circumcision is a matter of the heart by the Spirit." It's the Spirit of God that makes the circumcision. It is not the free will decision of men working together with the Spirit. No, it is not. It is the Spirit regenerating and circumcising the hearts of the unbelievers. Hermanos, el gran Jonathan Edwards, teólogo americano, escribe de la manera siguiente: los hombres naturales, vean lo que dice Jonathan Edwards, los hombres naturales no tienen esa voluntad libre, por el contrario, tienen un aborrecimiento en contra de Dios. Y el fundamento de esto es lo que hemos oído y lo que sabemos, que son enemigos de Dios. Ellos, al tener una enemistad reinante en contra de Dios, les hace que obstinadamente se nieguen a venir a Cristo. Si un hombre es enemigo de Dios, es necesariamente un enemigo de Cristo también, porque Cristo es el Hijo de Dios y Él es infinitamente cerca de Dios. Sí, tiene la naturaleza de Dios así como la naturaleza del hombre. Continúa diciendo, los hombres naturales no tienen amor a Dios. Su enemistad es mera enemistad sin ninguna mezcla de amor. Un hombre natural es totalmente desprovisto de cualquier principio del amor a Dios y por lo tanto nunca tuvo el menor ejercicio de ese amor. Algunos hombres tienen mejores ánimos naturales que otros y algunos son mejores educados que otros y otros viven de una mejor forma que otros, pero ni uno tiene más amor a Dios que otro, porque ninguno tiene la menor chispa de amar a Dios. El corazón de un hombre natural es tan desprovisto del amor a Dios como frío, rígido y un cadáver muerto. En otras palabras, el hombre natural no puede ni quiere recibir al Espíritu. Necesita ser regenerado primero por el mismo Espíritu de Dios para esa persona poder recibir las cosas de Dios. De otra forma, no pueden. This is what the great Jonathan Edwards writes about resisting the Spirit. Quote, "Natural men have no such free willingness, but on the contrary, have an aversion. On the ground of it is what which we have heard, that they are enemies of God. Their having such a reigning enmity against God makes them obstinately refuse to come to Christ. If a man is an enemy to God, he will necessarily be an enemy to Christ too. For Christ is the Son of God, and he is infinitely near to God." Yeah. Has the nature of God as well as the nature of men. These men have no love for God. Their enmity is mere enmity without any mixture of love. A natural man is wholly destitute of any principle of love to God, and therefore never had the least exercise of this love. Some natural men have better tempers than others, and some are better educated than others, and some live a great deal more soberly than others, but no one has no more love to God than another. For none, listen to the words, for none have the least spark of that love. The heart of a natural man is as destitute of the love of God as a dead, stiff, cold corpse of its vital heat.
End quote. In other words, the natural man cannot nor want to receive the Spirit of God. In order for a person to receive the Spirit of God, first that very Spirit has to regenerate the person's heart in order for that person to receive the Spirit of God. Otherwise, it is impossible. Obviamente, hermanos, aquellos que afirman la doctrina sinergética, ya expliqué lo que es sinergético, apenarán lo que es conocido como el orden de la salvación, en el cual ellos creen, hermanos, que la fe es primero y después viene la regeneración. Pero esta creencia, hermanos, chocaría totalmente con lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3 al 6. Vean lo que dice. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vean lo que Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es, atención a estas palabras, lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu. Nosotros nacimos de carne, no hemos nacido del Espíritu todavía. Necesitamos nacer del Espíritu para poder recibir a Cristo. En otras palabras, hermanos, una persona necesita nacer del Espíritu. Una persona necesita ser regenerada para poder recibir las cosas del Espíritu. Esta es la forma que Ezequiel 36:26 lo pone, hermanos. Vean lo que dice Ezequiel. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Quién quita el corazón de piedra y quién pone el corazón de carne? Es Dios. El hombre no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Es Dios. Si ponemos atención, hermanos, a estos dos pasajes, las acciones de regeneración son hechas por Dios, no por la libre decisión de los hombres. Obviously, those who defend the synergistic doctrine will appeal to their defense to what is known as the order of salvation, in which they say, faith is first, then comes regeneration. But this belief and this doctrine would be in conflict with what Jesus told Nicodemus in John 3, verse 3 to 6. Listen to what he says. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Then Nicodemus said to him, how can a man be born when he's old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? And this is what Jesus answered. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Listen to this. That which is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is the Spirit. And in other words, we were born in the flesh. We need to be born in the Spirit in order to receive the Spirit. And in other words, a person needs to be born of the Spirit, and that person needs to be regenerated in order to receive the things of the Spirit. This is what Ezekiel 36:26, this is the way Ezekiel puts it. And he says, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone and from you, and a heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. It is God himself who takes the heart of stone and puts the heart of flesh. It is not the free will nor decision of a man. If we pay close attention to these two passages, the actions of regeneration are made by God alone and not by the free decision of men. La Confesión Bautista, hermanos, de 1689, capítulo 10, párrafos 1 y 2, enseña sobre el llamamiento eficaz y la regeneración del hombre con estas palabras. Pongan atención a lo que dice. A aquellos quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y de muerte en el que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo.
iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo esto enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado para poder responder a este llamamiento y para recibir a la gracia que ofrece y transmite, y esto no por un poder menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es entonces, hermanos, que deducimos que este pasaje no habla sobre el libre albedrío, sino más bien habla de la resistencia al Espíritu Santo de los hombres judíos por ser incircuncisos de corazón. No estaban regenerados de su corazón, por eso resistían al Espíritu. Eran incapaces de recibir al Espíritu. Now, brothers and sisters, the Baptist Confession of Faith of 1689 in chapter 10, paragraphs 1 and 2, teaches about God's effectual calling and regeneration of men with the words, this is what it says, quote, "Those whom God hath predestined unto life, he is pleased in his appointed and acceptable time effectually to call by his word and spirit out of the state of sin and death in which they are by nature to grace and salvation by Jesus Christ, enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone and giving them a heart of flesh, renewing their wills, and by his almighty power determining them that which is good, and effectually drawing them to Jesus Christ, yet so as they come freely, being made willing by his grace. This effectual call is of God's free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, nor from any power or agency in the creature co-working with his special grace, the creature being wholly passive therein, being dead in sins and trespasses, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, he is thereby enabled to answer this call, and to embrace the grace offered and conveyed in it, and by no less power than that which raised up Christ from the dead." It is that we conclude that this passage does not speak nor teach about free will of men, but this passage speaks of men's inability to receive the Spirit of God because they are dead in sins, they are slaves to sin, and they haven't been circumcised of their hearts. Therefore, brothers and sisters, they are not able to come to God. Verso 52, hermanos, en este versículo, Esteban ahora los acusa de matar a los profetas de Dios. Y hace su acusación con una pregunta: ¿cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Con esta pregunta era más fácil responder a cuál no persiguieron, dado a que fue a todos los profetas que ellos persiguieron. Y después cierra el versículo con las palabras: ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes son traidores y asesinos. Verse 52, in this verse Stephen now accuses the Jews of killing the prophets of God. And he makes his accusation, his indictment, with the question. And this is what he says: which of the prophets did your fathers not persecute? With that question, it was easier for them to answer which prophet they did not persecute, because they persecuted them all. And at the end of verse 52, we read the words: "And they killed those who announced before him the coming of the righteous one,
whom you have now betrayed and murdered. Los falsos testigos acusaron a Esteban, hermanos, de cambiar las costumbres judías y la ley de Dios. Ahora Esteban le responde acusándolos con las palabras: sus padres mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes son traidores y asesinos. Hablando de la costumbre e historia judías, hermanos, de las cuales ellos habían acusado a Esteban de cambiar. Con estas palabras, hermanos, sus padres los culpa de haber matado a todos los profetas que Dios les había enviado para anunciar la venida del justo, o sea, de Cristo. Esto nos recuerda, hermanos, las palabras de Jesús en la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, 33 al 45, donde Jesús mismo acusa a los judíos de golpear a los siervos de Dios, o del hacendado en la parábola. Después ahí mismo Jesús los acusa de matar al hijo del hacendado. Y los sacerdotes y fariseos, al oír las palabras de Jesús, comprendieron que estaba hablando de ellos e intentaron prenderle, pero no pudieron porque tenían miedo de la multitud. Al final, hermanos, Esteban los acusa de ser traidores y asesinos de Cristo. Esto nos recuerda las palabras de Pedro aquí en Hechos capítulo 2, verso 23, donde les dice: este Jesucristo fue entregado por el predeterminado plan y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos impías y lo mataron. No solamente Esteban los acusa, Pedro los acusó antes. The false witnesses accused Stephen of wanting to change Jewish customs and the law of God. Now Stephen responds, accusing them with the words: your fathers killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. When he says your fathers, he's referring to the custom and Jewish history of which they accused Stephen of charging. Stephen's case and his words reminds us of the words of Jesus himself in the parable of the wicked tenants in Matthew 21, 33 to 45, where Jesus himself accuses the Jews of beating the servants of the master of the house. Then later in the same parable, Jesus again accused the Jews of killing the son of the master of the house. And when the priests and Pharisees heard these parables, they perceived that he was speaking about them, and they tried to arrest him, but they couldn't do it because they were afraid of the crowd. At the very end of this verse, Stephen accused the Jews one more time of being traitors and murderers of Christ. And this reminds us of the words of Peter here in Acts 2:23, which says, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. In other words, it was not only Peter who accused the Jews in the Sanhedrin of killing Jesus. Now it's Stephen accusing the Jews in the Sanhedrin of killing Jesus. Verso 53, hermanos, los falsos testigos acusaron a Esteban de hablar cosas blasfemas en contra de Moisés y de Dios. También lo acusaron falsamente de hablar en contra de la ley y las tradiciones de Moisés. Pero Esteban, hermanos, lleno del espíritu y sabiduría, respondió a sus acusaciones, y todo el Sanedrín contra su acusación aquí en el versículo 53 con las palabras: ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. En otras palabras, es como si Esteban les estuviera diciendo: ustedes me acusan de hablar en contra de Dios, en contra de su ley, en contra de Moisés, pero ustedes son quienes recibieron la ley, los oráculos divinos, la ley que fue promulgada mediante los ángeles por medio de un mediador Moisés, mismo como está escrito en Deuteronomio 33, 1 y 2. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir, y dijo: el Señor vino de Sinaí, esclareciéndole desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino en medio de 10 millares de santos, o sea, de ángeles, a su diestra. Había fulgor centellante para ellos. Verse 53, Stephen's false witnesses accused him of speaking blasphemous things against Moses and God. He was also falsely accused of speaking against the law of God in Moses.
in Moses' traditions. But Stephen, full of the Spirit and wisdom, answered his accusers and the whole council with a counter charge here in verse 53 with the words, "You who received the law as delivered by angels and did not keep it." In other words, it was as if Stephen was telling them, "You accuse me of speaking up against God, His law, and Moses? But you who received the law, the divine oracles, the law that was promulgated through the angels by the hand of Moses, the mediator, as it is written in Deuteronomy 33, 1 and 2, this is the blessing with which Moses, the man of God, blessed the people of Israel before his death. He said, the Lord came from Sinai and drawn from Seir upon us. He shone from Mount Paran. He came from the 10,000 of holy ones, 10,000 angels, with flaming fire as his right hand. Esta ley, hermanos, ley que los judíos y los sumos sacerdotes y maestros principalmente no guardaron. Esto es perfectamente consistente, hermanos, con las palabras de Jesús en Mateo 23, 1 al 6. Vean lo que dice. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y fariseos se habían sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observan todo lo que les observan lo que les digan. Pero no hagan conforme a sus obras, dice Jesús, porque ellos dicen y no hacen. Atacan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agradan sus distintivos religiosos, alargan los adornos de sus mantos, aman el lugar de honor y de banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Es entonces, hermanos, el final de este verso que Esteban acusa de ser ellos, los judíos, más culpables de quebrar la ley de Dios por haber recibido esa ley y no haber cumplido esa ley. This law that we're speaking about, law that they themselves, the Jews, and especially the chief priests and teachers, did not keep. This is perfectly consistent with the words of Jesus in Matthew 23, 1 to 6. Listen to what he says. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the scribes and the Pharisees sit on Moses' seat. So do and observe whatever they tell you. And he says, but not the works they do, for they preach, but they not practice. They tie up heavy burdens hard to bear and lay them on people's shoulders, but they themselves are not willing to move not even one finger. It is then at the end of this verse that Stephen accused the Jews, especially the Sanhedrin, of being more guilty of breaking God's law, for them themselves having received the word or the law and not keeping that law. Hermanos, para terminar, la defensa y exposición del Antiguo Testamento de Esteban fue sabia y poderosa. Esto se debe a que el Espíritu de Dios lo dotó de sabiduría y poder para hacerlo. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 3, 15 al 16, vean lo que dice. Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Hermanos, nosotros debemos estar preparados para poder defender la fe una vez dada a los santos. Debemos conocer la palabra de Dios para poder explicar qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Desafortunadamente, la gente no sabe lo que creen ni sabe por qué lo creen. Agarran una cosa de aquí y agarran una cosa de allá y agarran una cosa de allá y se crean una idea que no existe, ni tiene bases, ni fundamentos, ni tiene nada, porque les gusta vivir en sus pecados y les gusta andar haciendo las cosas que van en contra de Dios.
La invitación de esta tarde, hermanos, es que pidamos al Dios Todopoderoso para que nos dé sabiduría para poder exponer las Escrituras en una forma correcta y consistente. Brethren, to close this afternoon, I want to say that Stephen's defense in the exposition of his exposition of the Old Testament was wise and powerful. This is because the Spirit of God endowed him with wisdom and power to do so. 1 Peter chapter 3 verse 15 and 16 says, "But in your hearts honor Christ the Lord as holy. Always," listen to this, "always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ might be put to shame." Brothers and sisters, we must be prepared to defend the faith once delivered to the saints. We must know the Word of God so we can explain what we believe and why we believe it. Men away from God take things from here and things from there, and they create a worldview to enjoy their sin and to not believe in God and not to follow God's law. The invitation of this afternoon is that we ask the Almighty God to give us wisdom to expound the Scriptures in a correct and a consistent manner. Hermanos, Santiago 1:5 dice, "Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada." Dios no nos negará sabiduría si se la pedimos, hermanos. Les invito a que también pidamos al Señor que su Espíritu nos guíe a qué es lo que vamos a decir cuando sea necesario. Les invito a que pidamos al Señor que nos dé poder para exponer su palabra con la autoridad del Espíritu Santo. Les invito a que pidamos a Dios que nos dé gracia y fe mientras defendemos la fe. Hermanos, les invito a que pidamos a Dios que nos haga hombres y mujeres como Esteban, fieles hasta la muerte. Brothers and sisters, James 1:5 says, "If any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him." God will not deny us wisdom if we ask. I invite you to also ask the mighty Lord for His Spirit to guide us to what we are to say when it's needed. I invite you this afternoon to ask the Lord to give us power to be able to teach His Word with authority of the Holy Spirit. I invite you to ask God to give us grace and faith while defending the faith. Brethren, I invite you to ask God to make us men and women like Stephen, faithful. Yes, faithful to death. Vamos a orar, hermanos, para hacer nuestra oración de aplicación. Let's pray to do our prayer application. Let's pray.